Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a esta última conferencia del ciclo La norma del arte contemporáneo, en la cual, bueno, pues después de haber hablado de la transición de lo moderno a lo contemporáneo en el ámbito de la pintura, en el ámbito de la música, en el ámbito del teatro, pues vamos a ocuparnos de la que muchas veces es la gran olvidada en el concierto de las artes, que es la danza, ¿no? Y para eso pues no podíamos contar con un invitado más apropiado que Roger Salas. Lleva más de 30 años publicando, 34 me dice, publicando reseñas, recensiones, críticas, artículos y entrevistas sobre danza contemporánea en el diario El País. Y ha alcanzado la muy bien ganada reputación y completamente justa de ser el mejor y el más respetado de los críticos de danza contemporánea de los que escriben en esta lengua. Que decía una vez Juan Cruz que leer a Salas, decía, es como ver bailar a los personajes sobre los cuales él escribe. Y verán ustedes como oírle hablar también es algo que tiene que ver con el arte coréutico. Así que, como dijo el gran David Bowie, bailemos. Cuando el profesor Pardo me planteó hacer esta conferencia, pensé inmediatamente en un fenómeno que creo que es muy importante. Y hablando de bisagras, se establece una conjunción muy importante entre moderno y contemporáneo. Hay una especie de frontera que es absolutamente decisiva en la asunción de lo contemporáneo y cómo la última generación de los modernos de la danza y el ballet se ascribe con mucho entusiasmo al nacimiento de lo contemporáneo y tácitamente los historiadores de la danza establecen el 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial, como esa frontera. La mayoría de las grandes figuras de la danza moderna y contemporánea pasaron con una cierta obligatoriedad por la escolástica del ballet y por la enseñanza del ballet académico. Incluso para establecer sobre eso una negación abierta de la academia. De alguna manera, en sus escritos o al final de sus vidas recogieron velas y dejaron de un lado lo que era esa especie de guerra abierta a la academia para reconciliarse con lo que la academia les había dejado, como William Forsythe, que es el gran coreógrafo de nuestro tiempo, es la figura decisiva, primero de la posmodernidad y luego de esa revisión profunda de la escolástica académica y del academicismo en ballet para llevarlo a un nuevo terreno y a un nuevo vocabulario. Podemos ver claramente que hay un momento en que hay una especie de discurso paralelo entre las artes visuales y la danza. Pero esto no siempre es así. Esto muchas veces se solapa y muchas veces es la danza la que sirve de laboratorio de anticipación. Luego hay grandes artistas de la danza contemporánea que rechazan la improvisación. Por ejemplo, a Martha Graham no se le podía hablar de terreno de improvisación. Sin embargo, Merce Cunningham basa prácticamente su estética en el impulso, el accidente y la improvisación. Eso se lo he preguntado a mucha gente y realmente te hace pensar que la palabra repertorio es una palabra maldita y bendita, es una palabra que realmente tiene una importancia enorme en esto que estamos hablando, porque es en realidad la biblioteca de que vamos a disponer, es importantísimo. Esa intrascendencia es como si en los prolegómenos de la no danza y de la antidanza hubiera una
una muy expresa intención de que no hace falta crear la biblioteca, no hace falta el repertorio. Es decir, esos acontecimientos performativos pasan y desaparecen. Os voy a poner un fragmento de María José Ribot en una galería de arte donde ella decora la galería y hace una de sus performances. Aquí se acompaña de dos bailarinas más, de William Forsythe, que yo creo que es la figura paradigmática con la que podemos hablar de cómo evoluciona en estos 40 años desde el año 76, que es esta primera pieza que vamos a poner, a hoy. Esta primera pieza que vamos a ver del año 76, que se llama Urlich, con música de Mahler, esta se considera la primera coreografía de Forsythe, donde todavía podemos decir que Forsythe está un poco en la estructura y en el estilo de Cranco, pero ya podemos vislumbrar algunas cosas que no son Cranco, que son más de su cosecha, de su propia búsqueda personal. Este es el propio Forsythe, 3 años después, improvisando, ya con su músico, con el que va a ser su músico durante 20 años. Lo que hace es improvisar con la técnica del ballet cuando está empezando la búsqueda de su propio lenguaje.